Atención a la última hora porque aprovechando este día tan musical, Jaime Peñafiel ha querido, pues marcarse un artículo referente a Felipe y a Leticia y su bronca, en este caso con un cantante. La verdad es una historia que viene de lejos, que solo se cuenta la anécdota, pero que no se ha desarrollado la historia. Hoy lo ha querido hacer Jaime Peñafiel y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. Además, en este artículo de Jaime Peñafiel voy a aprovechar también para hacer otro tipo de vídeos, porque no es de lo único que he hablado, en este caso no solo de monarquía. Bien, paso a leer. Aquí lo tenemos. Versos trovador republicano que, como yo, sabe de princesas. Ignoro si era amigo de Felipe y Leticia cuando ella era princesa consorte, pero me consta la simpatía que la hoy consorte real sentía por este artista. Leti quiere conocerte, le comentó un día la prima de Felipe, Simoneta Gómez Acebo. Ella tuvo la culpa de que nos viéramos en mi casa con los principitos. Les propuse que vinieran a tomar una copa, que luego fue cena. Este artista vivía entonces, donde sigue haciéndolo hoy, en un piso en el típico barrio del centro de Madrid, un museo con libros por todas partes, primeras ediciones como las de Madame Bovary y manuscritos de Lorca y Borges, así como cientos de ejemplares dedicados por sus autores. Aquel inolvidable día no estaba aún en una hornacina el traje que José Tomás le regaló. José Tomás, un torero, le regaló manchado de sangre de 2 corridas en las ventas. Felipe y Leticia llegaron acompañados de Simoneta, la hija de la infanta Pilar, y de su entonces marido, José Miguel Fernández Sastrón. Así lo cuenta este artista cuando recuerda aquella cita. Estuvimos hasta las 4 de la madrugada. En un momento, Sastrón, que es un gran músico, puso en el tocadiscos el vals que les había compuesto a los reyes, a Felipe y a Leticia. Con un poquito de maldad, en lugar de que fueran los principitos los primeros que bailaran su vals, yo saqué a Leti a bailar. Era la primera vez que Leticia y Felipe disfrutaban juntos de ese Madrid canalla y republicano, y en el que Felipe se quedó un poco sorprendido cuando este artista le pisó la oportunidad de ser quien bailara con su prometida el tema que Sastrón había compuesto para el día de su boda. Este cantante, con esa repajolera gracia que tiene, le gritó: «Oye, Felipe, saca a bailar a mi novia, que le está dando un enorme ataque de cuernos». El príncipe, avergonzado, entonces la sacó porque es un caballero, y bailamos el vals nupcial Leti y yo, Felipe y mi novia. Esto es lo que cuenta este artista en sus memorias. Y mientras bailaban fue cuando Leticia, y esta es la anécdota que yo creo que absolutamente todos conocemos, contó al artista, que voy a decir ya su nombre, aunque mucha gente ya lo habrá adivinado, Joaquín Sabina, un chiste subido de tono sobre ella misma y Estefanía de Mónaco, recogido en el libro de memorias Sabina, en carne viva. Vive Dios que se la jugó, porque tal indiscreción del autor causó tremendo disgusto a la hoy reina consorte, que desde aquel día de aquella amistad jamás se volvió a saber. Y este es el chiste. ¿Sabes qué diferencia hay entre Estefanía de Mónaco y yo? Que ella folla con un funambulista y yo soy una fulana muy lista. Este chiste lo cuenta Leticia, se hace público, sienta, parece que muy mal. Aquí Jaime Peñafiel da más detalles. Dice: reconoció a un periodista en una entrevista, Joaquín Sabina, que Leti es una chica muy lista. Dice: su suegro, el rey emérito, también la define así, e inquieta. En fin, yo le apoyo porque creo que con un poquito de suerte puede traernos la Tercera República. Pero creo que lo del chiste que me contó y luego yo incluí en mi libro le sentó fatal. Desde entonces ya no soy bien visto en Palacio. Aunque para mí, más que el chiste, lo que molestó, al menos a Felipe, es que yo no quitase la bandera republicana de la mesa ni para cenar.
A pesar de todo esto, el 8 de octubre de 2006, Joaquín Sabina recibía de manos del rey Juan Carlos la medalla de oro de las Bellas Artes. Bien, como digo, día musical, Joaquín Sabina ha anunciado su retirada absoluta a los 76 años tras más de 140 canciones compuestas y 17 discos editados. Una gira que finalizará en apenas 6 meses y que bueno, que ya digo que está de actualidad. Evidentemente siempre se había contado lo del chiste. Joaquín Sabina, es verdad que en esta época que vivimos de cultura de la cancelación no ha gustado muchas cosas que ha dicho, ¿no? Empezando por ese chiste que yo no lo veo, yo sinceramente, o la gente no tiene sentido del humor o no lo sé. A mí me parece que en ese momento que Leticia, que era súper perseguida, estamos hablando año 2003-2004, se riese, fuese capaz de reírse de ella misma, me pareció brutal. Y el que se haga público, pues creo que tampoco pasa nada. O sea, son un poco más las mentes perversas las que tienen cierto problema con todo esto. Que luego los reyes, Felipe y Leticia, se enfadaran con Sabina por hacer público esto, tampoco lo entiendo. Ya digo que no es una cosa, no sé. Pero bueno, él sí confirma que a partir de que él hace público ese chiste que cuenta la reina de sí misma, la entonces princesa. Bueno, ni princesa, todavía no se habían casado. Bueno, pues yo creo que no es para tanto. Obviamente, ya digo, en el año 2006, 3-4 años después, le dieron la medalla de las Bellas Artes, merecidísima por otro lado. Pero bueno, él además ha seguido ahí contando, hay más detalles, aquí Jaime Peñafiel se olvida de algunas cositas, pero hay más detalles. Pone esto, que a mí me parece bastante significativo, que realmente lo que le sentó mal a Felipe fue el hecho de que, bueno, pues que de alguna manera no quitase la bandera republicana de la cena. Él es un republicano convencido, absolutamente, y en ese ambiente de bohemia en el que yo creo que Felipe se quiso hacer un poco el moderno. Sí es verdad que por los nexos que tenían con su excuñado segundo, es que yo me hago mucho lío con el tema de los parentescos, José Miguel Fernández Sastrón, pues a ver, por ahí había vínculos con Sabina, y luego no olvidemos también que a pesar de a toda esta gente republicana al final le gusta bastante el hecho de codearse un poco con los que son distintos, ¿no? Ya digo, Jaime Peñafiel recupera esto de nuevo para darle un zarpazo, otro que tanto, a Leticia, que además esta misma tarde ha sido defendida por otra periodista, por Mercedes Milá, que ha tenido, bueno, pues una serie de calificativos para Jaime Peñafiel también bastante fuertecitos, lo ha llamado obsesionado con Leticia y no sé cuántas cosas más, que si no es por Leticia, él se muere de hambre y cositas así. Así que, bueno, en fin. No sé si ha escrito algo más, creo que no. Estoy mirando un poco, no ha escrito nada más. Bueno, pues buen día para recordar esto. Joaquín Sabina, que descanse. Vamos, nos queda al final su música. Y yo creo que en el momento en el que en el que Joaquín Sabina ya no esté con nosotros y esté Jaime Peñafiel, ya os digo que esto se va a volver a recuperar otra vez. El famoso chiste que lleva coleando desde 2003, 2004, desde que se hizo público, y que, bueno, pues quien no tenga sentido del humor, no sé. Ella fue la que hizo ese chiste. Me parece que en principio la deja más bien a ella que otra cosa, pero bueno, no sé, quien se quiera ofender también está en su derecho. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. También en el canal de WhatsApp, que lo tenéis en la descripción. Uniros. Gracias por estar ahí.